Bueno, nos reunimos en este momento para hablar sobre el conductismo en el diseño instruccional. Nos encontramos los profesores William Valencia, Diana Castro y Catherine Urbina. El objetivo de este encuentro es distinguir los aportes del modelo conductista en el diseño instruccional. Cuando hablamos del conductismo, estamos relacionando la investigación de situaciones de aprendizaje de animales para inferirlas en el comportamiento humano. Vemos que el conductismo se opuso a la introspección y los métodos subjetivistas que se practicaban en la primera parte del siglo XX. Uno de los padres del conductismo es Watson y él hizo un estudio a partir de Pavlov, que si tenemos en cuenta, Pavlov fue conocido por sus experimentos con animales. Uno de los experimentos más reconocidos o más estudiados era el que hacía cuando sonaba una campana para entregarle comida a un perro. Ellos vieron que el perro empezaba a salivar y empezaron a entrenarlos para asociar el sonido de la campana con los alimentos. Se dieron cuenta y demostraron que la salivación iba asociada con el estímulo de la campana. Gracias a esto se conoce el condicionamiento clásico y Watson estudió estos reflejos condicionados y estableció el condicionamiento como un paradigma experimental del conductismo. Una de las principales características del conductismo es que se aprende asociando estímulos con respuestas, el aprendizaje está en función del entorno, el aprendizaje no es duradero, este debe ser condicionado y reforzado. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos. Siguiente, por favor. Bueno, el aprendizaje cumple un papel muy importante porque debe haber un comportamiento que va a ser el resultado de la experiencia de la persona y esto construye la experiencia o práctica. ¿Cuándo aprende el ser humano? Cuando la persona hace algo, experimenta algo y en este ejercicio muchas veces se cae en el ensayo y el error. Siguiente, por favor. Acá hay algo muy importante y es reconocer el papel del aprendiz. En este caso es un ser pasivo, está a la espera de estímulos y refuerzos que provienen del exterior para él poder aprender y motivarse. El docente cumple un papel importantísimo porque es la clave para que este proceso se dé. No solo va a plantear qué va a aprender el estudiante, sino que debe mirar qué situaciones lo va a llevar al estudiante para realizar este proceso. Siempre debe planificar con detalle todo lo que el estudiante va a aprender y de esta manera lograr la señal de lo aprendido. La evaluación es un proceso constante que le permite al docente verificar si el estudiante alcanzó a la transferencia de conocimientos. En este momento hablaremos de Frederick Skinner, 1904-1990, doctor en psicología, filósofo social. Para la década de los 60 se abre un campo de vital importancia para la investigación. Los investigadores como Skinner, sus colegas y sus colaboradores hicieron una serie de procesos donde pudieron adelantar unos elementos muy importantes. Uno de ellos es la máquina de enseñanza. La máquina de enseñanza, en esencia, se trata de un aparato mecánico que permite un control automático del proceso de aprendizaje, dado a que éste se encontraba estrictamente planificado en una progresión lineal. De este modo, se desarrolló la programación para la enseñanza de la ortografía, matemáticas, entre otras materias. La enseñanza mediante esta máquina consistía en un programa de reforzamiento que le permitía al estudiante ubicar
palabras que hacían falta en espacios en blanco y asimismo poder determinar su nivel de aprendizaje. Cuando el estudiante tenía un acierto, daba un estímulo de refuerzo, y por el contrario, cuando el estudiante tenía un fallo, le permite al estudiante volver al material de estudio para reforzar su conocimiento y poder volver a hacer la práctica. Otro de los elementos aquí importantes son la instrucción. Entonces, con respecto al movimiento que hay de la instrucción de programación, en esencia es la técnica donde el alumno adquiere conocimientos y habilidades de forma autónoma e individual. Se realiza a través de pequeños textos o instrucciones que indican una serie de pasos o etapas de aprendizaje con un progreso gradual. Según Skinner, es un método con enfoque experimental para el desarrollo de sistemas de instrucciones centrados en las respuestas del alumno a un programa específico. Con respecto a la instrucción individualizada, tenemos se presenta una posibilidad, y es que de una u otra forma este ejercicio respeta los ritmos individuales de aprendizaje del estudiante. Cuando hablamos del aprendizaje asistido por computadoras, en esencia es una modalidad de comunicación indirecta entre el alumno y el profesor, que se encuentra mediada por un ordenador, es decir, la máquina de aprendizaje en su momento, en la cual las respuestas son correctas, se refuerzan, y si no, como lo habíamos dicho anteriormente, vuelve a ubicar el documento, el texto, el material de aprendizaje para poder volver a hacer las instrucciones. Cuando hablamos de la aproximación del sistema para la instrucción, este como tal tiene 4 principios básicos. 1. Establecimiento de objetivos claros. Skinner da gran importancia a establecer objetivos del programa educativo, pues de este modo es posible optimizar las tareas y presentar nuevos contenidos. 2. División de los contenidos educativos. En este punto, la enseñanza se lleva a través de sucesión lineal del material de estudio. Es así como los programas se dividen en módulos y estos a su vez en cuadros o macros de contenido concreto. 3. Dificultad creciente del aprendizaje. En este aspecto, el material se presenta de forma gradual en función a la dificultad. Vamos de lo más sencillo a lo más grande. Y por cuarto, tenemos la participación activa del alumno. En este punto se destaca la relevancia que se da a la participación activa del estudiante en su propio proceso de instrucción, que es algo revolucionario y nuevo, porque cambia los antecedentes que se tenían, donde se privilegiaba un aprendizaje memorístico. El estudiante tan solo estaba ubicado en un lugar, captando una información que debía repetir de forma ordenada y al pie de la letra. Bueno, vamos a hablar que en todo este proceso se empieza a ver el diseño instruccional, siendo este como el proceso de arquitectura de las experiencias de aprendizaje, en donde se analizan las diferentes teorías que promueven los principios para guiar lo que va a ser el diseño instruccional en áreas específicas. En este orden de ideas aparece la metodología del diseño instruccional de Dick y Carey. El modelo instruccional es un diseño de sistemas instruccionales basado en la relación predecible entre el estímulo, siendo el estímulo el material didáctico, y la respuesta el aprendizaje de ese material que vamos a utilizar. En este caso, el diseñador debe identificar las competencias y las habilidades que el alumno debe dominar y de esta manera seleccionar el estímulo y la estrategia más adecuada para poder dar la instrucción y la presentación correspondiente. Este modelo, como ya lo han dicho mis compañeros, se establece bajo un modelo reduccionista, y es que lo rompe en pequeños pasos, en pequeños componentes, para llegar de lo más sencillo a lo más complejo. La instrucción se dirige en habilidades, conocimientos que permiten proporcionar las condiciones necesarias para que se dé ese aprendizaje. En este sentido, Dick y Carey nos hablan de 10 ítems que van a permitir este diseño instruccional. El primero de ellos es tener presente cuál es la expectativa del aprendizaje. ¿Qué quiero yo que el estudiante aprenda, teniendo presente que el éxito
de este modelo instruccional siempre va a ser a favor del docente, depende del docente. En segundo lugar, identificar las habilidades que se van a aprender. Tercer lugar, las características individuales y grupales, por supuesto, muy importantes en todo. Los objetivos va a ser el cuarto punto, donde siempre van a tener una meta definida. Quinto, el desarrollo de instrumentos de evaluación. Y en este punto la evaluación se divide en dos. En las pruebas preliminares, que son las que me permiten identificar qué sabe el estudiante y si está preparado para adquirir el conocimiento que yo estoy planteando. Y las pruebas posteriores que me permiten determinar si si se alcanzó ese conocimiento a través de una retroalimentación, que eso es muy importante en este modelo. Sexto, metodologías para la resolución de problemas. Volvemos a lo que son pequeños pasos para llegar a lo grande. Y aquí utilizamos métodos variados, entonces talleres, lecturas, etc. Séptimo, herramientas de apoyo. ¿Qué material voy a utilizar? Ya sea material impreso, material digital, imágenes, sonidos, etc. Octavo, la evaluación formativa, por supuesto muy importante, y es encontrar los refuerzos necesarios para motivar el aprendizaje. Todo el tiempo están motivando. Prueba de revisiones y de mejoramiento. Si la herramienta que yo estoy utilizando es la adecuada, si tal vez debo buscar una de pronto más pertinente, y si ese proceso que yo estoy llevando a cabo es correcto o de pronto podía ser variado. Noveno, la evaluación sumativa, y es la efectividad del sistema que yo utilicé. Y décimo, es la revisión de toda la instrucción. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos haciendo revisión, todo el tiempo el profesor está buscando que se den esos aprendizajes de acuerdo a las características de los estudiantes. Por ende, podemos decir que este modelo instruccional aporta muchísimo en el campo educativo, cumple con los elementos para el diseño instruccional, tanto así que se han dado en otros ámbitos como la economía, la industria, la política y también en la instrucción militar utilizan este tipo de modelo. Tengamos en cuenta que el modelo conductual se usa mucho en los primeros años de formación académica. Entonces, últimamente ha tenido mucho auge una app que se llama Lingo Kids, que está basada precisamente en el modelo conductual y utiliza la metodología de ICARE para sus procesos pedagógicos. Y consiste en enseñarle a los estudiantes una segunda lengua. Empiezan niños más o menos desde los 3 a los 8 años con este tipo de aprendizaje, de repetición, de motivación, de reconocimiento por los logros y de reforzar aquellos logros que aún no se han conseguido. Muy importante para que lo tengan en cuenta si lo quieren revisar. No sé si profes tengan algo más que aportar, algo más que decir. Invitarlos a hacer del diseño instruccional un ejercicio práctico para el desarrollo y el planteamiento de los cursos que están realizando con sus estudiantes. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos sus comentarios. Feliz día. Gracias.